ratito, vamos a ver qué dice acá. Bien, ahora para su ángulo. Como el motor trifásico, su conexión es en estrella, entonces podemos hallar su ángulo considerando esta conexión, el cual nos indica en estrella, teniendo en cuenta su voltaje de fase. Vemos que esto es ST. Aquí tenemos el neutro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos su voltaje de fase. Su voltaje de fase R sub N. ¿Qué es lo que queremos determinar? Más que todo su ángulo, porque ya tenemos su magnitud, ¿no? Esto es el fasor corriente I1. Entonces, para hallar fasor corriente I1, tenemos que esto es igual a fasor tensión Rn de fase entre su impedancia correspondiente ángulo. Su correspondiente ángulo como coseno de phi es 0.65. El ángulo es arco coseno. Arco coseno es 0.65. El arco coseno es 0.65. Es 49,46. Por lo tanto, su ángulo, el R sub N, su ángulo es menos 30 grados. Y el ángulo de Z, el cual tenemos 29,46. Por lo tanto, como fasor corriente I1 de la carga 1 de la línea R, vamos a tener su magnitud, el cual es 65,48. Su ángulo sería menos 79. Entonces tendríamos I sub 1 R1. Luego, si también podemos hallar de la carga 1 de la línea S, tenemos lo mismo, ¿no? 65,48. Con respecto al ángulo, le vamos a sumar menos 120. Sería menos 120, sería a ver, menos 120. Y así también tendríamos su corriente de la cara 1 de la línea T. $35,48.
Tenemos aquí 40.54. Ahora pasamos a la carga 2. En el caso de la carga 2 debemos tener en cuenta lo siguiente, como es potencia reactiva. Sabemos que la potencia reactiva es raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, seno de phi, tenemos 15.000. En sí, esa potencia reactiva, como es capacitiva, sabemos que es negativo cuando es capacitiva. Tenemos raíz de 3, voltaje de línea, 220. De 220 y sub L ya para hallar I sub 2 seno. Su ángulo es menos 90. De aquí hallamos I2. Resulta 39,36. 39,36 amperios para su ángulo. De igual manera, como tenemos la conexión también estrella, para su ángulo tenemos que tener en cuenta lo siguiente, los ángulos tanto del fasor tensión Rn, y sabemos respecto a, esto es su reactancia capacitiva, no, esto es menos J, reactancia y su ángulo. En este caso sería con su ángulo respectivo ya menos 90. Este es su ángulo, menos 90 grados. Y aquí tenemos su ángulo del Rn, menos 30, su ángulo. Entonces tendríamos menos 30 y aquí tendríamos menos 90. Entonces vamos a tener I2 magnitud, esto es la línea R, 39,36, su respectivo ángulo menos 30 más 90, 60 grados. Y así vamos a tener para las demás corrientes de la carga 2 de la línea S, 39,36 a 60 le sumamos menos 120, resulta menos 60 grados. Y luego de la línea T
39,36. Su ángulo a 60 más 120, 180 grados. Bien, entonces ya tenemos de la carga 2. Ahora pasamos a la carga 3. En este caso, aquí en esta parte. La carga 3. Tenemos esa conexión también en estrella, pero por sus unidades es potencia aparente, 10 kilovolt ampere, 10.000 es igual potencia trifásica, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea. Eso es la fórmula. Entonces de aquí hallamos I sub 3, el cual resulta 26,24 respecto a su ángulo. También lo mismo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, como está conectado en una estrella, lo mismo hallar su ángulo de Z. Igual lo mismo, esto es su N, su ángulo. De aquí tendríamos que hallar su ángulo del Z. Nos dan que arco coseno, o sea, el coseno de phi es 0,85. El arco coseno, 0,85. Esto resulta 31,78. Entonces su ángulo sería menos 30 y menos 31,78. Sería de la carga 3 de la línea R. Tendríamos menos 61,78. Y así vamos a hallar de las demás corrientes de la línea S con respecto a menos 120 y a menos 181,78. Y luego tendríamos y su T es 23T.
58.22. Bien, entonces una vez que ya tenemos calculadas todas las corrientes, ya podemos la lectura del amperímetro A1. Tenemos que hallar fasor corriente de línea I sub R. Entonces, hallar el fasor corriente I1 es de la carga 1, tenemos que sumar 1 de la línea R. Luego vamos a sumar también de la carga 2 y su 2R, y también de la carga 3, de la carga 3 también corriente fasor, de la carga 3 de la línea R. Entonces, como tenemos calculado, entonces tendríamos I sub R. Bueno, aproximadamente I sub R fasor 64. 24,24. Bueno, esto es como fasor corriente. La lectura del amperímetro va a ser su magnitud, el cual es 64,24. Ahora, para determinar la lectura del amperímetro 2, ¿no? Está conectado aquí el amperímetro 2, es su magnitud del fasor corriente 1R. Aquí está el amperímetro A2, ¿no? Conectado. Entonces, esa lectura, como ya habíamos calculado respecto a I2, tenemos aquí 65, este de la carga 1, ¿no? Tenemos aquí 65,48, ¿no? Eso sería A2. Respecto a la lectura del amperímetro A3, ¿no? El cual está conectado en la carga 3, entonces es lo que se ha calculado la corriente de línea, la carga 3 de la línea S, ¿no? Su magnitud, el cual tenemos entonces aquí calculado. En este caso, su magnitud tenemos 36,24. ¿No? Eso es la lectura del amperímetro A3. En cuanto a la lectura de los batímetros, según la conexión que tenemos, voy a despejar esta parte para dar la lectura de los amperímetros, no de los batímetros. A ver, primero la lectura del batímetro 1. Según su conexión, según la conexión del batímetro 1, este asterisco que tenemos en el símbolo es desde la línea T a S, ¿no? O sea, quiere decir, esto es el de T a S, el voltaje, su magnitud, fasor tensión TS, o su fasor
corriente, el otro asperido, esto nos indica de la corriente, I sub T. Fasor corriente I sub T por el coseno del ángulo del fasor tensión TS. Sabemos que esto en sí es el desfasaje entre tensión corriente menos el ángulo del fasor corriente I sub T. Esto va a ser igual entonces cuanto a su voltaje 220 su corriente, esto es 69. Vamos a ver, esto es 60, esto resultaba 69. Ya, su corriente va a ser de I sub R, su magnitud 69, porque es la misma, como es carga equilibrada, las corrientes de línea son iguales en magnitud y desfasados 120 grados. Coseno de TS en este caso su ángulo de TS. Sabemos que cuando tenemos esto es diagrama factorial de tensiones, pues para hallar el ángulo. Sabemos que esto es RS, esto es ST, y esto es TR. Tenemos que hallar TS. Esto es TS. Su ángulo, 60 grados. 60 grados. Que vamos a tener 60 grados. Menos I sub T. Con respecto a menos 50, 120. Y vamos a tener 60 y 60 y 40 y 52. Entonces, siendo su lectura del batímetro 1, aproximadamente resulta 15 kilowatts. Eso es la lectura del batímetro 1. Ahora, respecto a la lectura del batímetro 2, observamos, está conectado al batímetro 2 para su tensión de S a T y su corriente tenemos que hallar, ¿no? Esta corriente del batímetro 2. La fórmula para hallar la lectura del batímetro 2, según su conexión, su magnitud del fasor tensión ST, su magnitud de su fasor corriente
Voy a indicar V2, corriente, por el coseno, el desfasaje, fasor tensión ST, menos el ángulo del fasor corriente del batímetro 2. Por lo tanto, el fasor corriente del batímetro 2 va a ser igual. En este caso vamos a tener, ya tenemos fasor corriente de la línea S de la carga 2 más fasor corriente de la carga 3. Eso es el batímetro, fasor corriente del batímetro 2. 2S más fasor corriente de la carga 3 de la línea S. Tenemos calculado todas esas corrientes. Resulta 33,9 con su ángulo menos 101,13. Entonces, siendo su lectura del batímetro 2, tenemos 220, su tensión, su corriente, 33,9, el desfasaje, coseno, tenemos ST, su ángulo, menos 120, menos 101,13. Entonces, aquí tendríamos potencia del batímetro 2, aproximadamente 7,05 kilowatts. Bien, entonces hasta aquí ya hemos visto problemas con cargas equilibradas. Ahora vamos a ver un problema ya de cargas trifásicas desbalanceadas. Voy a, voy a ver el archivo que está en la plataforma. Esto debe ser. Vamos a ver. A compartir.
falta compartir esto, entonces vamos a ver. A ver, esto es entonces. Bien, entonces respecto a cargas desbalanceadas. Las cargas desbalanceadas se refiere donde podemos tener al menos, puede ser de sus impedancias de fase sean diferentes de los demás. Puede ser que tengamos cargas tanto monofásicos, puede ser que tengamos también monofásicos y trifásicos. En este caso, las corrientes de línea o de fase consumidas por la carga van a ser diferentes. Entonces, sus impedancias van a ser diferentes. Para resolver estos circuitos trifásicos con cargas desbalanceadas, se va a tomar como referencia las tensiones suministradas a dichas cargas. Esto se refiere a las tensiones de generación, ¿no?, de acuerdo a la secuencia. De acuerdo a la secuencia, si es secuencia positiva, RST, si es secuencia positiva, y si es secuencia negativa, RTS. ¿Esto qué quiere decir? Que los generadores van a mantener tanto sus voltajes y desfasados 120 grados entre sí, solamente los generadores. En este caso también puede ser que tengamos cargas que estén conectados al neutro. Generalmente en el hilo conductor del neutro ya no va a ser cero, ¿no? En cargas balanceadas teníamos que corriente que fluye por el neutro era cero. Entonces, si las cargas trifásicas es desequilibrada o denominada también desbalanceada, el conductor neutro es imprescindible para garantizar, en este caso, la estabilidad de las tensiones tanto de fase de la carga, ¿no?, y evitar sobretensiones o caídas de tensión, ¿no? A eso se refiere en cuanto a las cargas desbalanceadas, ¿no? Entonces, tal como nos muestra en este circuito trifásico, tenemos las tres cargas son monofásicas, ¿no? Debido a que está conectado la carga 1 de R a S, la carga 2 de S a T y la carga 3 de T a R. Por lo tanto, son cargas desbalanceadas. Lo primero que hacemos como referencia son las tensiones de línea del generador que está suministrando, voltaje RS, 220 0 grados, pasó tensión ST, 220 menos 120 grados, pasó tensión TR, 220 con 120 grados voltios. Para calcular sus corrientes,
Tenemos que la potencia eléctrica monofásica, potencia activa, voltaje, corriente, coseno de phi, va a ser igual a HP, debido a que la placa en su característica de los motores está expresado en HP, lo convertimos a watts, porcentaje a plena carga sobre su rendimiento. Esa es la fórmula para poder, en este caso del motor 1, de la carga 1, hallar I sub 1. Quiere decir que vamos a tener 220 corriente I1 para determinar su factor de potencia 0,85. HP tenemos 2,746. Vamos a considerar porcentaje de plena carga, no tenemos 100%, eficiencia 100%. Entonces, de aquí determinamos I1. I sub 1 es 7,978. Ahora, para hallar su ángulo. Para hallar su ángulo, como está conectado de la línea R a S, voy a indicar lo siguiente. Esta es su impedancia. Y tenemos su ángulo. Su ángulo es el arco coseno de 0,85. 0,85. Aproximadamente tenemos 31,788. Ya, eso es su ángulo. Entonces tendríamos que hallar, como queremos hallar I1, su ángulo. Esto es el fasor tensión RS entre Z entonces el fasor tensión RS, su ángulo es 0 grados. De Z su ángulo 31. 31,78. Por lo tanto, su magnitud y su ángulo ya como fasor la carga 1. 7,978 su respectivo ángulo menos 31. 78.
Tenemos entonces de la carga 1 su corriente I1. Que también voy a indicar en la figura o en el circuito I1. Ahora pasamos a la carga 2. En la carga 2 tenemos el horno eléctrico, en los cuales tenemos su potencia activa de 3 kilowatts, 3000, voltaje por corriente. Sabemos que esto es 3000. Sabemos que esto es voltaje por corriente. Voltaje, corriente. Sabemos que es por coseno. Pero como es horno eléctrico, es resistivo, su ángulo es 0 grados. Pues de aquí vamos a hallar I2. Y su 2 resulta 13,636. No, esto es su magnitud I2. Ahora, en cuanto a su ángulo, lo mismo tendríamos lo siguiente. Tenemos que este es RST. Tenemos aquí su impedancia representado como impedancia del horno eléctrico. Entonces tendríamos su fasor tensión ST. Esto quiere decir que si queremos hallar con fasor I2, fasor tensión ST y su respectivo Z con su ángulo 0 grados. Su ángulo de ST menos 120. Entonces tendríamos como fasor corriente I2 13,636 con su ángulo menos 120. Eso es para la carga 2. Ahora pasamos a la carga 3. Antes de eso, para indicar lo siguiente, en el horno eléctrico, entonces tenemos la corriente en este sentido. De la carga 2. Y tenemos en este sentido también esa corriente. El I1 también tenemos en este sentido. Esto también es el I1. Entonces el I2. Para allá del motor monofásico, en la tercera carga
de la tercera carga para la tercera carga, entonces tenemos también, acá tendríamos 220, su corriente y su 3, coseno de phi, el cual es 0,8. Como está en HP, 3 por 746 watts. De aquí determinamos I sub 3. Pues resulta 12,715. Ahora, respecto a su ángulo, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Sabemos que el motor está conectado de la línea R a la línea T. Podemos hacer que sea la corriente que fluye en este sentido, ¿no? De R a T. Ese es uno de ellos. Es correcto también indicar que la corriente sea de T a R. Sale de T, retorna a la R. Ahora, ¿por qué razón yo voy a considerar o se debe considerar de T a R? Sabemos que si yo lo represento el motor con una impedancia, su corriente, si queremos determinar, sabemos que aquí hay una caída de tensión de T a R, ¿no? En la impedancia. Entonces, ¿qué tenemos de la referencia, de tensiones de referencia? ¿No? Tenemos aquí tensión TR, ¿no? De secuencia positiva 220 con 120 grados. Entonces, tenemos que hallar su ángulo considerando, entonces, aquí voy a indicar, esto es RST. Aquí voy a tener la impedancia, su caída TR. Sabemos que su corriente va a ser en este sentido. Su fasor corriente I3 va a ser igual fasor tensión TR, impedancia. Coseno de 0,8. Su ángulo arco coseno de 0,8. Arco coseno de 0,8, el cual resulta
36,869. 36,7,869. 869. Entonces ya tendríamos I3 como fasor. 12,715 y su ángulo TR tenemos 120 menos 36. Menos 36, 869. Sería 83, 131. 5 minutos, jóvenes, ahorita retorno. Bien, seguimos entonces, ya tenemos corriente de la carga 1, 2 y 3. Por lo tanto, para poder hallar, porque nos piden la lectura del batímetro tal como está instalado, tenemos que hallar su corriente y su R. Por lo tanto, su corriente de línea y su R va a ser igual. Esto es corriente de la carga 3. Tendríamos corriente de la carga 1 menos corriente de la carga 3. Eso es corriente I sub R.
Entonces aquí voy a indicar lo siguiente. Corriente de línea de I sub R es igual a corriente de línea de la carga 1 menos corriente de la carga 3. Tenemos calculadas esas dos corrientes. Por lo tanto, resulta 17,628 menos 72. 636. Ahora, para dar la lectura del batímetro, su tensión, su asperigo para su voltaje de R a T. Esto es su magnitud del fasor tensión RT. Fasor corriente I sub R por el coseno desfasaje del fasor tensión RT menos el ángulo del fasor I sub R. Lo que debemos tener en cuenta es respecto a RT. Quiere decir lo siguiente: si trazamos el diagrama fasorial de tensiones, vemos que esto es el fasor tensión RS, fasor tensión vemos ST, fasor tensión TR. Entonces, RT, prolongamos ese fasor y esto es el fasor TS. Lo que queremos es su ángulo de, no, RT, ¿no? Tenemos de RT, no es de TS. De RT, acá tendríamos. Esto es de RT. Su ángulo, esto va a ser 60 grados. Por lo tanto, en la lectura del batímetro, tenemos que RT 220. Corriente I sub R, 17,628. Coseno de RT, su ángulo
En este caso de RT va a ser menos 60, o ángulo. Menos I sub R menos 72. Ya, listo. Entonces tendríamos esa lectura, el cual resulta 3,784. 23 watts. Bueno, esto es entonces respecto a este primer problema de carga trifásica, efecto trifásico con cargas desbalanceados. Ahora vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ver. Sí, ahorita voy a... Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente problema. Vamos a compartir. Compartir. Ya. A ver, el siguiente problema, cuyo enunciado dice: en la siguiente red eléctrica, determinar A, la lectura de los amperímetros, B, la lectura de los batímetros. La secuencia RST, la secuencia positiva, secuencia directa. Entonces tenemos tres cargas: una carga monofásica de un motor cuya característica 3HP 220 voltios, coseno de phi 0,82 inductivo, un horno eléctrico de 4 kilowatts y un motor trifásico conectado en triángulo, sus impedancias, cuyo coseno de phi es 0,86. Me parece el motor trifásico falta, creo, algo, a ver, 5 así, faltó indicar aquí en el motor trifásico, cuya característica es
5 HP. Claro, 5 HP. Sí, faltó indicar eso. Ya. Bien, entonces, para el caso de este sistema trifásico, donde tenemos cargas desbalanceadas, o tenemos cargas desbalanceadas, tenemos que calcular sus corrientes, tanto para dar la lectura de sus amperímetros y asimismo de su batímetro. Entonces empecemos con la carga 1, motor monofásico. Tenemos voltaje, corriente, coseno de phi, 220 por su corriente y su 1, coseno de phi, 0,82. Esto va a ser igual a, tenemos 3 HP, 3 por 7,46. No tenemos porcentaje a plena carga, no tenemos eficiencia. Aquí determinamos I1. $12,405. Y su ángulo, arco coseno 0,82. El cual resulta 34. El ángulo, 9,15. Entonces, el I1, esto es corriente y su 1, retorna en este sentido, I1. También podemos representar como un Z. Esto es fasor tensión TS, no, RT, RS, mejor dicho, RS. No, ese es RS, fasor tensión. Entonces, para hallar su corriente I1, su ángulo, fasor tensión RS, impedancia Z, RS 0 grados, su ángulo 34. Por lo tanto, I sub 1 12,405
menos 34. $21. Ahora, para el horno eléctrico, carga 2, monofásico. 42. Y el otro, ¿cuál tenemos también? I2. Lo mismo podemos representar como su impedancia directo en el circuito. Su caída de tensión ST. Entonces, para allá hizo 2. Carga 2. Tenemos su potencia de 4000 watts. Esto es 220. Corriente ISO 2. Coseno. Es horno eléctrico resistivo, su ángulo 0 grados. Es igual a 4000. De aquí hallamos ISO 2. ISO 2, 18,181. Respecto a su ángulo, con fasor corriente 2, fasor tensión ST, entre su impedancia, su ángulo es 0 grados, del horno de ST tenemos menos 120 grados, tensión de línea, frecuencia positiva. Por lo tanto, fasor corriente ISO 2 va a ser igual, su magnitud 18,181, su ángulo menos 120. Pasamos a la carga 3. La carga 3 es un motor trifásico. Como es un motor trifásico, su potencia trifásica, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de phi, HP, en este caso HP por 740 por 746. Por lo tanto, de aquí vamos a tener su magnitud ISO 3.
resulta 11,382. Ahora, respecto a su ángulo, lo que debemos tener en cuenta como es un motor trifásico en los cuales nos está indicando su impedancia que está conectado en triángulo. Para su ángulo, entonces tendríamos lo siguiente. Al convertir de triángulo a estrella, su ángulo no cambia, es el mismo. El Z, la impedancia Z, solo obviamente va a ser Z sobre 3, ¿no? Lo que queremos es el ángulo del fasor corriente. Es nuestro neutro. R sub N. Corriente de línea. Y sub 3. Corriente de línea I sub 3 es igual fasor tensión Rn entre Z su ángulo. Claro, obviamente si esto es Z tercios es, pero su ángulo se mantiene lo mismo. Arco coseno de 0,86. Aquí tendríamos Rn es menos 30. Su ángulo del Z, del Z teta, o sea, el arco coseno de 0,86. Arco coseno de 0,86 es 30,683. 30,683. Ya, bueno, ya. Entonces, como fasor de la carga 3, 11,382 menos 30 sería menos 60. Va a resultar menos 60, menos 60,683. 683. Las demás corrientes en el motor trifásico S, secuencia positiva, secuencia directa, su misma magnitud. Con respecto al ángulo de menos 60, vamos a sumarle menos 120. Sería menos 180. $683. Y tenemos su corriente de la carga 3 de la línea T. ¿No? Igual tenemos 11,382. Con respecto a menos 60 le sumamos 120.
resultando 59. 317. Bien, entonces ya se ha calculado todas las corrientes para luego ya en este caso hallar, como nos piden la lectura del amperímetro A1, que tenemos corriente de línea de I sub R, ¿no? Tenemos que hallar esa corriente I sub R. Entonces tendríamos I sub R va a ser igual corriente de la carga 1 y 1 y corriente de la carga 3 y sub 3. ¿No? Esos son entonces las corrientes para hallar I sub R de línea. Como ya tenemos calculado entonces esas corrientes, $23, $1.88. Siendo la lectura del amperímetro A1 entonces la lectura del amperímetro 1 magnitud 23,188. Eso es la lectura del amperímetro A1. Seguimos con las lecturas. El amperímetro A sub 3 o A sub 2 primero, A sub 2. La lectura del amperímetro A sub 2, tenemos que calcular su corriente de línea de I sub S. En cargas desbalanceadas son diferentes sus corrientes de línea. No es como cargas equilibradas. Entonces, I sub S de la figura, que vamos a tener I sub 1, ¿cuál va a ser negativo? Vamos a sumarle I sub 2, vamos a sumar I sub 3. I sub 3 de la línea S. Por lo tanto, corriente de línea I sub S menos I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Tenemos calculado esas corrientes, tanto la carga 1, 2 y 3, para determinar esa suma de las corrientes 31,802. Menos 164. $479.
siendo la lectura del amperímetro 2, magnitud, el cual es 31.802. Ahora, la lectura del amperímetro 3. Lo mismo, vamos a hallar su corriente de línea. Cargas desbalanceadas, sus corrientes de línea son diferentes. I sub T. Pero aquí va a ser igual esa corriente de línea I sub T. El circuito que tenemos aquí, esta corriente I sub 2 menos I sub 2 más corriente de la carga 3. La carga 3 vamos a tener 3 sub T. Eso es la corriente I sub T. Entonces esa corriente va a resultar $29.561. Ángulo 59. Esto es con fasor corriente. 737. Entonces, la lectura del amperímetro 3 resulta 29.561. Y por último, la lectura de los vatímetros. Entonces, respecto a la lectura de los vatímetros, en este espacio de acá, bien, entonces para dar la lectura del vatímetro 1, tenemos que tener su conexión de su fasor tensión o magnitud, en este caso de S a R. De S a R. Esa es su tensión. Corriente viene a ser la corriente que ya hemos determinado de la línea y su S por el coseno, el desfasaje entre el fasor tensión y corriente.
Siendo entonces, tenemos 220. Tenemos I sub S. Tenemos el coseno, tenemos su ángulo, 180, y el otro ángulo de I sub S. 479. Por lo tanto, la lectura del batímetro 1 resulta 6.741. $2.96. Ya. Y por último, la lectura del batímetro 2. Observamos en el batímetro 2, su tensión es de T, de S, de R, desde R a T. Pasó tensión de R a T. Pasó corriente y del batímetro 2, su corriente va a ser la corriente de I sub 3, ¿no? Y batímetro 2 por el desfasaje. El ángulo del fasor tensión TR o RT, su ángulo menos el ángulo del fasor corriente. Por lo tanto, tendríamos 220 tenemos 11,382 coseno menos o sea, tenemos calculado la lectura de los batímetros. Entonces,
Bien, jóvenes, nos quedamos en esta clase. Ya mañana jueves en el aula voy a seguir desarrollando más problemas de trifásico con cargas desbalanceadas. Me preguntaban por el chat qué tema va a venir en la cuarta práctica. Bueno, todavía en este caso, ¿no? Tenemos, ya se había desarrollado un tema, lo que es acoplamiento magnético. Va a venir un problema de acoplamiento magnético, un problema de trifásico, cargas balanceadas, y un problema de cargas desbalanceadas, ¿no? Eso todavía es para la siguiente semana, el día jueves, ¿no? Eso es todo lo que podría informar, jóvenes. Nos vemos, jóvenes. Gracias con todos. Gracias, ingeniero.